vamos a ver, ahí voy a poner, ok, ahí está. Hoy vamos a ver criptografía. Este tema, en lo personal, me gusta mucho, no significa que sea una experta, sino que simplemente soy como una fanática. No sé si alguno vio la peli del Código Enigma, o Imitation Game, que le llaman en inglés. Bueno, si alguno la vio, bueno, puede conocer la historia que, bueno, en Bletchley Park, que es un lugar al que afortunadamente pude ir varias veces, em, se muestra este lugar que es el lugar donde los ingleses pudieron terminar de romper los códigos de comunicación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y estas fechas que estamos viendo en este momento son súper importantes. Por ejemplo, el 25 de abril, hace 5 días nomás, Italia me enteré ayer por mi hermano que volvió de viaje, tiene un feriado que es el feriado sería el Día de la Liberación, en el que recuerdan, bueno, la liberación de 3 ciudades ocupadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora en breves días está el 9 de mayo, que, bueno, se conmemora el Día de Europa, porque es cuando se creó la Unión Europea hace muchos años, y también se conmemora el Día de la Segunda Guerra Mundial, así que bueno, sucedió en 1945, así que bueno, es bastante relevante. Y vamos a ver un poco de Máquina Enigma, así que bueno, también lo traigo a colación por eso. Y hay un museo que se puede ir a visitar, que te muestra todas estas cuestiones y te explica un poco de historia en ese lugar, en Bletchley Park. También ese mismo lugar tiene otro museo en el fondo que casi nadie se da cuenta que existe, pero que está buenísimo, porque es el Museo de la Computación, que tiene una línea de tiempo de todos los lenguajes de programación que se crearon hasta, creo que el 2012 llega la línea de tiempo. También tiene, obviamente, historia de software, historia de hardware, te muestra los procesadores, cómo fueron evolucionando. Y bueno, también hay un montón de otros museos que, bueno, tal vez, qué sé yo, les resulte un poco aburrido, pero cuando se hacen grandes como yo, la verdad que es bastante copado ver esas cosas y ver cómo todo fue evolucionando. Así que bueno, también está el Museo de Criptografía de la NSA, que está muy bueno, tiene juegos y mucha historia y dispositivos. Y bueno, hay museos también lúdicos que tienen que ver con la criptografía, como el Spy Escape y el International Spy Museum, que bueno, son todos lugares a los que por suerte pude ir y se los súper recomiendo porque está buenísimo todo eso. Así que bueno, acá también tenemos el Museo de la Informática, y hay un recorrido virtual que te muestra ciertas cuestiones de criptografía que están buenas. Así que bueno, en fin, es un gran tema. Y hoy en día sabemos que las comunicaciones no podrían existir sin criptografía. Todo lo que usan los sistemas bancarios, los sistemas de mensajería mismo, como WhatsApp, o Telegram, o Signal también, que se usa mucho, todos utilizan sistemas criptográficos. Y bueno, como es un gran tema, el disclaimer que siempre hacemos es que vamos a pasar un montón de cosas por arriba. Si es que hay tiempo, vamos a profundizar un poquito más, pero si no, es probable que les diga, bueno, les voy a acercar más material más adelante, o les vamos a pasar links que tengan más información. Si quieren más información sobre criptografía, hay una materia en cuarto, que es la materia de criptografía, la cursé, muy, muy buena. Así que bueno, esto es una intro nada más. Recuerden, como decía Mati en las primeras clases, que cada clase podría ser una materia entera, así que bueno, este es otro más de esos casos. Entonces, la palabra criptografía en realidad abarca solamente una parte de un conjunto de temas que vamos a ver hoy, que se engloban con la palabra criptología, que bueno, la criptología, como bien dice ahí, es la disciplina que estudia cómo lograr comunicaciones seguras sobre canales que no lo son. Por ejemplo, un canal inseguro sería Internet. Y también lo que trata de hacer la criptología es buscarle alguna solución a lo que es la problemática de cómo se transportan las llaves o claves que se van a utilizar durante una comunicación, para que ésta sea lo más segura posible.
Entonces, bueno, la criptología, como les decía, abarca varias cosas. Por un lado, abarca lo que es la criptografía, que se define como el diseño de los sistemas y esquemas que nos permitan realizar comunicaciones confiables sobre canales inseguros. Y los que estudian principalmente este campo son en general los matemáticos, que son aquellas personas que, bueno, pueden o son capaces de diseñar los algoritmos que son sumamente complejos y, bueno, tienen que cumplir estos algoritmos con ciertas características que vamos a ver un poco más adelante. Después tenemos en contrapartida lo que son el criptoanálisis. El criptoanálisis es la disciplina que estudia la forma de romper los esquemas criptográficos, y en general acá es donde más centramos nosotros, ¿no? Porque los informáticos, los que estudian seguridad informática, también están los matemáticos acá. em, Estos son más o menos los perfiles de personas que, bueno, tratan de romper estos sistemas criptográficos para ver qué tan seguros son y bueno, cada uno a su manera trata de ver eso para que se puedan implementar y se puedan utilizar. También está la esteganografía, que tiene que ver con esconder mensajes en medios audiovisuales, como por ejemplo fotografías o videos o audios o textos. Y finalmente, el estegoanálisis es como el criptoanálisis, sería la forma de romper los mensajes ocultos, pero en este caso ocultos por el uso de la esteganografía. Entonces, bueno, como todo tema, en los sistemas criptográficos tenemos varios elementos. Vamos a ir rapidito por cada uno de ellos. Por un lado tenemos el cifrado. Cuando hablamos de cifrado nos estamos refiriendo en realidad al algoritmo de cifrado, es decir, lo que serían las instrucciones que se van a implementar para cifrar o descifrar durante, bueno, el esquema. Cuando hablamos de texto en claro o texto plano, nos referimos al mensaje que se quiere transmitir, que es legible, o sea que se puede leer. Cuando hablamos de criptograma, nos referimos al texto cifrado, es decir, aquel texto que sería el resultado de aplicarle un algoritmo de criptográfico. Cuando hablamos de claves o llaves, nos referimos a información secreta o parcialmente secreta, que, bueno, permite cifrar el texto plano o descifrar los criptogramas. Después tenemos el espacio de llaves, que es el conjunto de todas las llaves posibles que forman parte de un criptosistema. Tenemos el alfabeto, que es el conjunto de todos los caracteres posibles que se encuentran en el criptosistema, y en un criptosistema puede haber más de un alfabeto aplicado, dependiendo del algoritmo que estemos analizando. Y bueno, finalmente el criptosistema propiamente dicho, que es el conjunto que abarca todos los elementos que mencioné recién. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón usamos la criptografía? Bueno, la criptografía, como les venía diciendo, lo usamos para proteger y transmitir información de modo que, bueno, llegue a donde tenga que llegar y la lea quien la tenga que leer. Y nadie más. O sea, la idea es que solamente el destinatario que nosotros queremos o elegimos sea la única o las únicas personas que accedan a ese mensaje. Y que si en algún momento del camino de la transmisión del mensaje se altera este mensaje, bueno, que de alguna forma nos podamos enterar o que nos demos cuenta y bueno, sepamos qué sucedió. Entonces, bueno, si les sonó algo de lo que le dije, tal vez se acuerdan de la triada de la seguridad. Entonces, bueno, la criptografía principalmente se podría decir que abarca lo que es la confidencialidad, cuando nos referimos a que la información solamente pueda ser leída por las personas que nosotros queremos, las personas autorizadas. Y si bien es la principal meta o razón de utilizarlo, también la criptografía nos ayuda con la integridad, cuando tratamos de ver lo que decía recién, ¿no? Si un mensaje fue alterado, por ejemplo, a través del uso de hashes criptográficos, y también con la disponibilidad, que es cuando nos referimos a que los usuarios legítimos, aquellas personas a las cuales queremos que accedan a la información, no les sea denegado indebidamente el acceso a esta información. Y también hay otros dos conceptos, que son la autenticidad
que bueno, ya lo estuvimos viendo en otras clases, pero bueno, se da cuando, en este caso, en este contexto de criptografía, se da cuando hablamos de firmas digitales, que se referiría a garantizar que el mensaje que se envió fue enviado por quien dice ser. Y luego tenemos también el concepto de no repudio o no rechazo, también lo van a ver, que se refiere a que la persona que mandó el mensaje no pueda negar que efectivamente mandó el mensaje, es decir, que es el autor o autora del mensaje. Y bueno, esto se puede dar el no repudio si se puede garantizar la autenticación y la identificación. Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifica la criptografía. Tenemos dos grandes grupos. Por un lado, la criptografía clásica, que se caracteriza porque la seguridad en estos sistemas criptográficos está en el secreto del algoritmo. Y bueno, se puede dar de dos formas que vamos a ver a continuación, que son transposición o sustitución. Y por otro lado está la criptografía moderna, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ese fue el quiebre, ¿no? El quiebre en el que se cambió radicalmente lo que se venía haciendo y pensando, y se caracteriza porque en vez de el secreto estar en el algoritmo, está en la clave o llave que se utiliza. Así que bueno, vamos a ver primero algunos ejemplos de criptografía clásica y luego vamos a ver un poco de cripto moderna. Pero primero, estos conceptos que había hablado de transposición y sustitución, que son los que principalmente se utilizan en la criptografía clásica. Entonces, uno de los conceptos es transposición, que también se lo conoce como permutación, y justamente lo que hace es cambiar de lugar los caracteres siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, acá tenemos un mensaje en texto plano o claro que dice hola chicos, y en la siguiente burbuja que dice separación en grupos, lo que vemos es que cada letra de cada palabra se le asignó un número. Entonces, ese número es la regla y sería la posición, ¿no? La posición que tiene cada letra. Entonces, lo que vemos en la siguiente burbuja es que la llave que vamos a utilizar, que sería el orden de los caracteres que acabamos de enumerar, bueno, le vamos a poner 4132 y 31524. Entonces, finalmente el criptograma, utilizando transposición, quedaría como, bueno, la letra A era equivalente en la primera palabra al número 4, entonces quedaría la A primero, después la H, después la O, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, es súper simple. Después tenemos la sustitución, o también se le dice confusión, en el cual se sustituyen los caracteres del mensaje por otros caracteres que pueden pertenecer al mismo lenguaje o a otro. O sea, podemos tener que, no sé, una B larga se reemplaza por una E, pero también puedes poner que una B larga se reemplaza por un 45. Es decir, puede ser o no el mismo lenguaje, o, dependiendo de cómo esté definido el criptograma. Y bueno, acá en la diapositiva se menciona que se puede esconder la distribución característica del lenguaje, y eso se refiere a lo que se conoce como la frecuencia de las letras en un idioma. Por ejemplo, si buscan en internet, van a ver que la letra más repetida en el idioma inglés es la letra E. Entonces, a través de la sustitución, en vez de la E, va a haber otra letra o letras, con lo cual el resultado, bueno, no va a ser tan débil ante un análisis de frecuencia, que bueno, es uno de los principales ataques que se ven en estos sistemas clásicos. Bueno, la sustitución tiene varios subtipos. Por ejemplo, por un lado digo, está la sustitución simple, que implica cambiar un carácter del texto plano por un carácter del texto cifrado. Entonces, dentro de esta categoría tenemos a lo que se conoce como monoalfabéticos, que usan un alfabeto de sustitución nada más, y que hay una correspondencia 1 a 1, ¿no? Es decir, un carácter del texto plano le corresponde solamente un carácter del texto cifrado. Después están los polialfabéticos, en el cual un carácter de texto plano se puede sustituir por distintos caracteres de distintos alfabetos, porque es polialfabético, tiene varios alfabetos, con lo cual no siempre un carácter de texto plano va a tener el mismo carácter en texto cifrado, sino que va a ir variando.
Y como su categoría de polialfabético está el homófono, en el cual se sustituye un carácter por un conjunto determinado de posibilidades. Y tenemos, por ejemplo, el código navajo, que bueno, durante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos lo usaron muchísimo y tienen 3 formas distintas de, por ejemplo, de hacer las 6 letras más frecuentes del idioma inglés. Por ejemplo, hay 6 formas de hacer la letra E. Después tiene 2 formas de decir las siguientes 6 letras y una para las demás, así que bueno, eso ayuda a que sea más difícil de entender. Y luego tenemos los poligráficos o por bloques, en los cuales se toman grupos de letras y se operan en grupos para obtener el texto cifrado. Así que vamos a ver ejemplos, porque mucha teoría, pero bueno, vamos a tratar de que se entienda mejor con ejemplos. Primero vamos a ver la escítela. La escítela, bueno, surgió hace muchísimos años, muchos años, y es considerado el primer cifrador por transposición. Y acá siempre me gusta contar que se hacen CTFs de esto, Capture the Flags, que son, si se quiere, ejercicios de distintos tópicos para resolver. Entonces, en la Ecoparte hace unos años habían presentado un ejercicio que te daban una bolsa llena de tiras de papel y tenías que conseguir, o sea, spoiler alert, tenías que conseguir una virome Bic para poder enrollar las tiras de papel en esa virome y así poder leer un mensaje oculto que era una URL que, bueno, te llevaba a hacer otra cosa y ahí continuaba el juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de algoritmo, lo que importa acá es el diámetro del dispositivo que estés usando, del objeto, ¿no? Porque si tenés no tenés ese virome de esa marca, tenés otra virome de otra marca, cuando quieras enrollar el papelito te va a quedar cualquier cosa, no vas a poder leer el mensaje, sino que vas a leer basura, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el ejemplo ven que cada cilindrito representaría una vuelta alrededor de un dispositivo, pero es una vuelta, o sea, el papel cuando vos lo estirás, si estamos hablando de un papel o de un material en el cual se pueda escribir, van a ver que cuando lo estiran, en realidad lo que van a ver es lo que sería lo que está abajo, ¿no? de cada letra, o sea, sería AAC, SNI, o sea, verían un mensaje que no tendría mucho sentido, pero sí recobraría el sentido cuando lo enrollen en el lugar correcto. Después está Polybios, que Polybios es un algoritmo descifrado por sustitución monoalfabético, no es el primero según lo que recuerdo es el ATVASH, que tal vez con ese nombre no lo recuerdan, pero si les digo que es el dispositivo que se usó en la película El Código Da Vinci, ahí tal vez sí suene un poco más. Entonces, bueno, este Polybios es un cifrado que usa una matriz, ¿no? Entonces, tiene todas las letras del alfabeto en esa matriz acomodadas por una matriz de 5 por 5 y lo que hace es, bueno, se tiene un identificador para las columnas y otro identificador para las filas. Entonces, una letra del alfabeto se puede ver representada por dos caracteres, como se ve en pantalla. Entonces, un carácter sería el que indica la fila y otro el que indica la columna. Entonces, el resultado de de la combinación de estos dos caracteres es la letra del alfabeto cifrada. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el mensaje es qué buena idea, y si agarramos en la matriz la letra Q, bueno, vemos la Q, ¿qué fila tiene? La fila D y la columna A. Entonces, en vez de, cuando mandamos un mensaje, en vez de decir la Q, vamos a mandar de A. Y así seguido de eso vamos a mandar de A, D, A, B, etcétera, etcétera. Que bueno, si una persona lo ve y no sabe qué algoritmo se utilizó, bueno, le va a costar un poco más entender el mensaje. Y una variante de esto es, bueno, usar identificadores en vez de letras, usar, por ejemplo, números. Entonces, bueno, uno podría sustituir por números y mandar números que a simple vista podrían ser tal vez números salidos de una
de una rifa o algo por el estilo, pero no, es un mensaje cifrado. Después tenemos el cifrado de César, que seguramente varios lo deben haber escuchado mencionar, por lo menos, que bueno, es uno de los más conocidos, lo van a ver en 1000 CTFs, y utiliza como alfabeto cifrado un corrimiento de las letras de lo que sería el alfabeto de texto plano. En este ejemplo tenemos una rotación que se conoce como ROT3, porque justamente lo que hace es rotar las letras 3 veces hasta que la A coincida con la letra D, y bueno, y después lo demás se corresponde, ¿no? La B será con la E, la C con la F, y así sucesivamente. Y lo que se hace es justamente eso, ¿no? Si uno tiene un mensaje, por ejemplo, hola, en vez de hola, la H, bueno, ahí justo está medio corrido, pero la H sería la K. Entonces mandaría K y bueno, y así sucesivamente en vez de la palabra hola. Y bueno, ahí menciona qué es el módulo, lo menciono brevemente, módulo 27 dice, las operaciones de cifrado se hacen dentro de lo que se llama esto, módulo, y básicamente son números enteros que van del 0 al valor n-1, donde n es la cantidad de letras de posibilidades que hay en el alfabeto. Entonces, módulo 27 porque los elementos van del 0 al 26. Y el más conocido de los ROT, digamos, sería ROT 13, que es el que más se ven en los desafíos. Y una variante de este cifrado es que uno puede usar una palabra o frase, por supuesto sin repetir las letras, porque debería haber una correspondencia 1 a 1, para cambiarlo un poquito y agregarle un poquito más de dificultad, ¿no? Entonces uno podría inferir que, bueno, esto es tal vez César, pero si no tiene esa palabra clave o esa frase, tal vez no se daría tan cuenta de qué letra corresponde a cuál, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el ROT 22 porque se corresponde con la W. Y fíjense que hay un mensaje que dice, estoy aburrido o aburrida, pero ¿qué pasa? Como la O y la A ya fueron utilizadas para la letra G y la letra I, entonces no se puede repetir, con lo cual queda estoy aburrido y después se continúa con el orden, ¿no? O sea, teníamos W, X, Z y bueno, después sería A, B, C, D, F, G. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se usó la A y ya se usó la B larga para I y la J, entonces lo inmediatamente que sigue es la C, entonces la O vale la C. Y así sucesivamente. Después, bueno, también, ¿por qué no sigue la D? Es porque la D ya fue usada en la N. Entonces, bueno, se entiende. Después tenemos a Alberti. Alberti, que es un cifrado polialfabético por sustitución, en el cual, bueno, básicamente, como se ve en pantalla, se usaban discos y consistía en 2 anillos, uno grande con letras del alfabeto plano y un disco más chico con letras del alfabeto cifrado. Como pueden ver, también se puede hacer con dibujos, ¿no? Entonces, la combinación correcta de estos discos, del disco más grande y el disco más pequeño, iba revelando el texto plano. Y no sé si alguno se da cuenta que es ese disco de dibujitos, digamos, que está a la izquierda. Si no les digo yo. ¿Nadie? Son todos chicos. Bueno, si son grandes como yo, ese disco es de un juego que se llama Monkey Island, y bueno, en ese momento para poder jugar, los juegos solían venir con códigos, ¿no? Para que pongas el código correcto y así poder jugar. Entonces, para saber cuál era el código correcto, bueno, te decía en pantalla, cuál es no sé, ahí dice, cuál es el pirata que estuvo en la isla Kids, y te pone 2 mitades. Entonces, cuando vos coincidías las 2 mitades y veías adentro de los discos, bueno, cuál era la isla esa, decía qué palabra tenías que ingresar. Después tenemos Beginner. Beginner es muy conocido y también es polialfabético por sustitución, y para este sistema se define o se necesita definir una clave que sea tan larga como el texto que se quiere cifrar. Entonces, por ejemplo, si queremos, tenemos el mensaje hola amigos, la clave no puede ser hola, o no puede ser corta, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, clave.
clave sería la clave. Entonces, ¿por qué? Porque es más corta que el mensaje que se quiere enviar. Entonces, si quisiera mandar un mensaje y usar una clave o llave tan larga como el mensaje, tendría que repetir la palabra clave, que es lo que se ve en el ejemplo. Entonces, si repetimos la palabra clave como la llave, lo voy a hacer el otro sinónimo, ahí sí vamos a poder realizar el cifrado correspondiente. Tiene que ocupar toda la longitud del mensaje. Y lo que se hace, el texto cifrado se obtiene mediante una matriz. Una matriz que, si se quiere, se puede ver un poco como el César, ¿no? Sería como, se podría ver como todas las combinaciones de César. Como pueden ver, tiene el corrimiento, y bueno, ¿qué pasa? Si uno quisiese cifrar este mensaje, hola amigos, con la llave clave, entonces, bueno, tienen que ver como una matriz, como vimos con Polibíos, cuál es la fila correspondiente y cuál es la columna correspondiente, y así obtener el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el mensaje H, la primera letra que sería el H, la llave C, que sería la primera letra de la llave. Entonces, si combinamos la fila H con la columna C, vamos a ver que está en verdecito, vamos a ver que corresponde a la letra J. Entonces, la J sería el valor que vamos a enviar. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque si yo tuviese dos H como mensaje seguidas, o por ejemplo, si tuviéramos la palabra, no sé, llamada, que tiene dos L seguidas, si la clave tiene valores distintos, por ejemplo, si tuviésemos, como dice ahí, ¿no? S, la C, la L y la A, entonces la misma letra de texto claro se cifraría distinto, porque tendrías que una L, por ejemplo, de la palabra llamada, se cifraría con la letra C, y otra L de la palabra llamada se cifraría con la letra L, causando diferentes resultados, así que es bastante interesante, para mí por lo menos. Después tenemos el criptoanálisis de Wegener, para hablar un poquito de criptoanálisis, que bueno, vale la pena mencionarlo porque es bastante complejo, y lo van a ver por ahí si se puede investigar. Y bueno, para hacer este criptoanálisis, para romper el algoritmo de Wegener, lo que se usa es, por un lado, el método de Kaczynski, que este método nos permite conocer la longitud de la clave. Entonces, por ejemplo, para hacer un ataque, lo que se hace es, se toma el texto cifrado, buscamos cadenas de caracteres que se repitan, que sean de longitud por lo menos 3, y sacamos la distancia entre estas repeticiones. Entonces, lo que dice Kaczynski es que la distancia entre las palabras que se repiten es múltiplo de la longitud de la llave o clave. Entonces, en este caso, supongamos, tenemos dos grupos de 5 letras separadas por una distancia de 15 letras, entonces, bueno, el máximo común divisor nos da 5, con lo cual rápidamente sería que la longitud de la clave es 5. Y bueno, luego tenemos la longitud de la clave, pero no tenemos la clave, todavía no la sabemos. Entonces, lo que se aplica es, bueno, esto es bueno, explicándolo a ver si con palabras, sería que separamos el criptograma en un montón de criptogramas con la misma longitud de la clave. Por ejemplo, si teníamos esta clave de longitud 5, ven que tenemos 5 letras del criptograma, espacio, 5 letras del criptograma, espacio, y así sucesivamente, con todo el criptograma. Y lo que pasa es que, como sabemos que la clave tiene longitud 5, entonces sabemos que la primera letra de cada grupito del criptograma, bueno, va a estar cifrada con la misma letra, ¿no? Entonces eso, bueno, como pueden ver, se separa en colores en el ejemplo, ¿no? Ustedes, si lo hiciesen, tal vez no lo separarían en colores, pero para entenderlo mejor se hace de esta manera. Y bueno, en definitiva, todas las letras que estén o que tengan el mismo color, se dice que, bueno, están cifradas con la misma letra.
Y lo que se hace ahora es algo que mencioné hace un poquito, que es el tema de la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que se hace es pensar en por lo menos las 3 letras más de cada subcriptograma, es decir, de cada color, que se repitan con mayor frecuencia. Entonces se ve del grupo C1 cuáles son las 3 que se repiten con mayor frecuencia, las del C2 cuáles son, y así sucesivamente. Y lo que va a pasar es que estas letras, dependiendo el idioma, si es que se conoce y si no se intuye, depende del idioma en el que estén, por ejemplo, podríamos suponer que estas 3 letras serían la A, la E y la O, en texto claro, porque bueno, en castellano esas serían las que más se repiten, en inglés serían otras, sería la E la principal, así que bueno, uno va probando, y bueno, finalmente la posición relativa que ocupa la letra, la que sería la letra A, o la E o la O en cada tabla, bueno, correspondería a cada letra de la clave que buscamos. Y bueno, esto por supuesto no es fácil, es algo que lleva su tiempo, y para que tenga éxito necesitamos mínimamente tener 100 letras, para lo que sería un alfabeto de 27 letras, para que se pueda notar esa frecuencia, ¿no? Esa redundancia en el lenguaje. Si no, bueno, es muy complicado de hacer, o tal vez no se podría realizar. Después, bueno, tenemos lo que sería la máquina Enigma. La máquina Enigma utiliza un algoritmo polialfabético, y bueno, esa foto que ven ahí la saqué yo en uno de estos museos, y lo que sucedió con la máquina Enigma es que justamente fue cuando sucedió la Guerra Mundial, cambió radicalmente lo que se venía, o empezó a cambiar, porque ahora vamos a ver que esto sigue siendo criptografía clásica, pero bueno, acá fue el punto de quiebre en el que se empezó a cambiar lo que se venía haciendo, y esta, aunque es la más popular, no fue la única máquina que se utilizó. Estas otras máquinas también estuvieron dando vueltas por esa época. Está, por ejemplo, la Hagelin, que es la que usó Estados Unidos para sus comunicaciones, la Lorenz, que bueno, lo usaban los altos mandos nazis, que esta es la que se rompió por la máquina Colossus. Y después está la Purple, que por ejemplo usaron los japoneses, y seguramente hay otras que no están mencionadas acá, que también se utilizaron en esa época. ¿Y cómo se rompió? Bueno, en la película de El Código Enigma o Imitation Game, lo menciona muy por arriba y se le da mucho crédito a Alan Turing, pero en realidad em, la verdad que fue un trabajo colaborativo entre varias personas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, fuertemente dicho, lo habían empezado 3 personas de origen polaco, que bueno, cuando se invadió Polonia, lo que hicieron fue compartir lo que habían investigado, y lo filtraron, digamos, lo sacaron de Polonia esa información, para que, bueno, otros pudieran valerse de esa información y continuar con la investigación, ¿no? Y también interesante, había dicho que el 9 de mayo, que es, bueno, el día de que se creó la Unión Europea también, y el día, bueno, que se conmemora que se terminó la guerra. El 9 de mayo de 1941 se hundió, bueno, hundieron en realidad un submarino alemán, y cuando esto sucedió, aprovecharon para, bueno, ver qué habían dejado atrás, y pudieron capturar una máquina Enigma y también códigos de configuración y cierta metodología, y eso lo llevaron a Bletchley Park, y fue lo que utilizaron también de base para continuar con las investigaciones y finalmente, bueno, romperlo como lo ven en la película, ¿no? Así que, bueno, esto es un poco de historia, y cómo funciona la máquina Enigma. Es un poco como complejo, vamos a tratar de explicarlo de la forma más simplificada posible. Entonces, bueno, la máquina Enigma utiliza sustitución simple con rotores. En la sustitución simple, como mencioné antes, una letra del alfabeto en texto plano se reemplaza por una letra del alfabeto del texto cifrado. Pero en este caso se utilizan rotores. Entonces, ¿para qué se utilizan rotores? Bueno, lo que hacían los rotores es que
inicialmente los rotores son rueditas, ¿no? Están en ciertas posiciones, por ejemplo, la posición 0, la posición 1, la posición 2, y así sucesivamente. Entonces, bueno, la posición lo que hace es proporcionar un set de valores que el texto plano puede utilizar, ¿no? Como ahí se ve en pantalla. Entonces, bueno, supongamos que tenemos 3 rotores, ¿no? Y el rotor que está a la izquierda, si están alineados, ¿no? El que está más a la izquierda tiene la posición en 0, el rotor del medio tiene la posición 6 y el último rotor tiene la posición 3. Entonces, cuando uno cifra un primer valor del texto plano, por ejemplo, no sé, la letra H de hola, entonces, bueno, el rotor que está más a la derecha cambia de posición, es como un contador, ¿no? Va cambiando. Si estaban en valor 3, va a quedar en valor 4. Entonces, ¿qué pasa? Como cambió la posición, entonces hay una nueva combinación de rotores. En vez de 0, 6, 3, vamos a tener 064. Entonces, la siguiente letra que querramos cifrar del texto plano va a cifrarse con una combinación diferente a la que se acaba de usar, que va a ser 064. Entonces, bueno, si uno tuviese que, por alguna razón, cifrar varias letras iguales seguidas, como llamada, por ejemplo, LL, entonces vamos a ver que la primera L se cifra con cierta posición de rotores y la segunda con otra posición, con lo cual va a dar siempre resultados distintos. Y bueno, para saber la cantidad de combinaciones diferentes que se pueden armar con esta máquina, considerando este posicionamiento de rotores, la cuenta es que, bueno, hay 3 rotores, pueden haber 26 letras distintas por la letra del alfabeto, y como tal vez se acordarán de probabilidad y estadística, si tenemos eventos independientes, porque bueno, cada letra no depende de la anterior, entonces se multiplica 26 al cubo, 26 por 26 por 26, y bueno, se obtiene ese valor que está ahí arriba de 17.000 y pico de combinaciones posibles, tan solo utilizando esto de los rotores que van cambiando, ¿no? Después, bueno, hay un siguiente nivel de dificultad que se agrega a esto, que es que las personas que manejaban estas máquinas tenían a su disposición entre 5 y 8 rotores extra que ponían en la máquina, que la máquina Enigma aceptaba, en esta versión de la que estamos hablando, aceptaba hasta 3 rotores a la vez, o sea, tenía 3 posiciones nada más para poner rotores, y bueno, y los oficiales disponían entre 5 y 8 rotores. Entonces, supongamos el ejemplo de 5 rotores, ¿no? Entonces, tenían 3 espacios para poner 5 rotores. Entonces, ¿qué pasa? Si agarras un rotor, lo pones en un primer espacio, te van a quedar 4 rotores y te van a quedar 2 espacios para poner esos 4 rotores que te quedan. Después, si elegís de esos 4 rotores, elegís uno para ponerlo en el espacio, te van a quedar 3 rotores para un espacio, y bueno, esto lo que hace es agregarle combinaciones posibles, entonces, bueno, se multiplica estas 60 formas posibles por 5, por 4, por 3, considerando los rotores que se tienen en este caso a disposición, y bueno, eso da esa cuenta de 1 millón y pico de combinaciones, o sea, a 17.000 combinaciones le añadimos 1 millón de combinaciones. Y después, a todo esto, posteriormente, esto fue en 1923, ¿no? En 1930, si mal no recuerdo, se agregó esto que está ahí abajo, ¿no? El plugboard, o sea, los cables con las conexiones, ¿no? Y lo que se hizo con esto es añadirle aún más combinaciones, porque lo que hace el plugboard es, si una letra después de los rotores valía otra letra, bueno, con el plugboard lo que hacía es, bueno, pero si te da este resultado, en realidad cambialo por lo que dice este cablecito. Entonces, bueno, si por ejemplo, em, en el cifrado, la A, después de todas estas combinaciones de rotores, vale la letra J, con el plugboard lo que va a pasar es que va a decir, no, pero J vale D. Entonces, bueno, lo modifica por la letra D, entonces la A finalmente te va a mostrar la letra D en vez de la letra J, con lo cual, bueno, le añade un número
por tantísimo de combinaciones posibles que está ahí en la presentación y me es imposible de mencionar. Así que bueno, como falla en el diseño, lo que se le critica a esta máquina es que la misma combinación que usás para cifrar también te ayuda a descifrar. Entonces, para eso les voy a mostrar un video, a ver si me permite la máquina presentar el video. Le voy a pedir que me digan si se escucha. Si no, no importa. ¿Ahí se escucha algo? Voy a cifrar un mensaje. Ahí se está Antes de cifrar un escuchando. mensaje, Ahí sí, sí se Bárbaro. escucha. posicionar los rotores. El posicionamiento que elegí es este, 5, 10, 14. Así que vamos a los rotores. Ahora está en 8, 8 y 18. Así que vamos a buscar el 5, luego el 10 y el 14. Bien, ahora que están posicionados, voy a pasar a mi mensaje en texto claro a cifrado. Así que mi mensaje en texto claro es Gaby, voy a apretar la G y se produce la J. Ese es el texto cifrado. Después la A y se produce la L. Luego la B larga, se produce la I, y luego la Y y se produce la E. Como se puede ver acá, los rotores cambiaron de posición, sobre todo en el primero, se corrió 4 posiciones. Así que para descifrar el mensaje otra vez, vuelvo a poner la configuración inicial, que estaba esto en 14, y recuerdo que el mensaje cifrado es JL y latina E, entonces voy a apretar la J y me devuelve la G, el texto claro, luego la L y devuelve la A, luego la I latina y devuelve la B larga, y por último la E y devuelve la Y. Listo. Qué bueno el museo que es interactuar. Ah, perdón, estaba hablando muteada. No hay muchos museos en el mundo que te permitan tocar una máquina Enigma. De hecho, en Bletchley Park, olvídenlo, tienen a disposición máquinas, pero no se pueden interactuar con las máquinas. Esto, si mal no recuerdo, lo hice en el Museo de la NSA, que queda, me parece que en Washington. Sí, en Washington. Así que no sé si alguna vez alguien tiene la oportunidad, vayan ahí porque es genial. Y sí, la verdad que es súper copado. Y fíjense, ¿no? Fíjense lo que pasó. Una de las fallas que se le atribuye es esto de que utilizando la misma posición la misma combinación de rotores que usaste para cifrar, bueno, te permite descifrar. Y después, este otro video, a ver si me permite, si me ayuda el dios de las presentaciones. Esto es la máquina que utilizaron, esta la ven en la película. Lo que se hizo acá es el museo sí de Bletchley Park. A ver, todas estas máquinas que llaman la bomba, de bomb, lo usaron para romper las enigmas, pero cuando terminó la guerra las desmantelaron. Entonces lo que hicieron como proyecto en este museo es volverla a construir y bueno, por eso se ve tan como, bueno, en el medio están los rotores, arriba y abajo no, está medio pelado, pero bueno, es porque se quiso reproducir para mostrar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco cómo funcionaba esta máquina. Top drums are going constantly, about 97 RPM. Once that's gone all the way around, the next drum down moves on a letter at a time. Once that's gone all the way around, the bottom drums will move a letter at a time. So checking 26 times 26 times 26 possible positions that any Enigma rotors could be in. Watch carefully. There you go. Bien, ¿cómo funcionaba esto? Esto básicamente es un brute force. Básicamente lo que hacía era, de una forma muy, muy veloz, combinar las 26 posiciones posibles que representa cada letra, de un rotor,
con una posición específica de la segunda fila de rotores y una posición específica con la tercera fila de rotores. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que combina todas las posibilidades, bueno, mueve el rotor del medio, ¿no? Mueve una posición, el rotor del medio. Y así va moviéndose hasta que el rotor de la fila del medio llega a la posición 26, con lo cual hace que se mueva la tercera fila, la de abajo de todo. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En esa época decían, ¿cómo vas a romper una máquina? Bueno, con otra máquina. Entonces inventaron esta máquina que por supuesto no es que, bueno, usó fuerza bruta y ya, sino que como podrían ver en la película, lo que se descubrió es que en los mensajes siempre iniciaban con algo que era común, que era, creo que el clima, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, lo que hacían es posicionar los rotores de tal forma de que coincida con esto de, no sé, supóngase que decía, hola, este es el clima. En realidad que decía, hola, bueno, un nazi, y después decía, el clima de hoy es tal cosa. Entonces, bueno, sabiendo cómo empezaba el mensaje, podían hacer una fuerza bruta que durara mucho menor tiempo que si tuviesen que si no tuviesen esa información, ¿no? Bien, acá el último algoritmo de criptografía clásica que vamos a ver es el de Hill, y nos gusta ponerlo porque, bueno, utiliza una matriz y esto solamente les recuerda un poco a álgebra. De hecho, es vulnerable a Gauss-Jordan este tipo de cifrado, y bueno, utiliza una matriz de claves y una columna para el mensaje. Y bueno, como ejemplo, para que se entienda un poco mejor, por ejemplo, si tenemos el mensaje ATC, supongamos que ACT, perdón, si supongamos que queremos mandar eso como mensaje, y tenemos una clave que, bueno, es esa que se ve en pantalla. Entonces, lo que se hace primero es asignarle un valor numérico a cada letra, ¿no? Entonces, supongamos que empezamos con que A vale 0. Si A vale 0, B vale 1, C vale 2, y así sucesivamente hasta que la Z valga 25, lo que vamos a tener es que ACT en realidad va a ser el número 0, el número 2 y el número 19 que representa la letra T. Y lo mismo hacemos con la clave, ¿no? Entonces la clave la representamos con una matriz de 3×3 y bueno, el mensaje lo representamos como una matriz columna. Entonces hacemos la operación 6×0 más 24×2 más 1×19, y bueno, ahí te dan los valores 67, después 2, 22 y después 3,19. Pero ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos transformar 67, 2,22 y 3,19 en números del alfabeto y no tenemos la letra 67, el alfabeto lo podemos representar desde el 0 que valía la A hasta el 25 que valía la Z. Entonces, ¿cómo hacemos para representar un 67? Bueno, ahí entra en juego lo que habíamos visto hace varias slides atrás, que es el módulo, ¿no? Entonces lo que se hace es 67 módulo 26, porque en este caso se utilizan 26 letras del alfabeto. Entonces eso te da 15, y 15 sí se puede, el resto, perdón, porque es el módulo, ¿no? Y el 15 sí se puede representar con una letra del alfabeto. Después lo mismo con el 2,22 que te da 14, y después con el 3,19 que te da 7, y ahí el mensaje cifrado 15, 14, 7, bueno, se representa con las letras POH. Entonces, uno puede mandar el mensaje ACT cifrado como POH, y bueno, tenés que saber que se utilizó este método, si no costaría, ¿no? Y bueno, la Segunda Guerra Mundial, como les había dicho varias veces ya, acá en ese momento fue cuando se empezó a ver un cambio en lo que es la criptografía o cómo se quería pensar la criptografía, y surgió la criptografía moderna, que bueno, se basa en unos principios que se llaman principios de Kerckhoff, y bueno, los principios son varios, ¿no? Pero uno de los más importantes es que sobre el criptosistema lo que se puede conocer es todo menos la clave, a diferencia de cómo se venía pensando ahora, que era el algoritmo, ¿no? Y bueno, los principios dicen otras cosas también bastante interesantes que después, bueno, las pueden buscar. Entonces, bueno, esta criptografía moderna, si se quiere, en vez de la clásica, le dicen la moderna, empezó a
a pensar en otros requisitos, ¿no? Bueno, está bien, el secreto está en que no se sepa cuál es la clave, pero ¿qué más? Bueno, se pensó que tenía que ser rápido y confiable, o sea, confiable es que se pueda transmitir la información en un medio inseguro, de una forma lo más segura posible. También se pensó en de qué manera se almacena la información. Y bueno, se basa en estos tres pilares. Estos tres pilares que son la teoría de la información, que esto lo van a ver en comunicación, en la materia de comunicaciones más en profundidad, que estudia que se utiliza la teoría de información para estudiar la información que se revela en un mensaje que por supuesto, en un mensaje cifrado, que por supuesto tiene que tender a cero, ¿no? Es decir, que vos teniendo el mensaje cifrado no puedas saber cuál es el mensaje en texto plano, sino pierde toda la gracia, ¿no? Después está la teoría de los números, que esto un poco se ve en matemática discreta, y bueno, esto lo que nos ayuda es a entender cómo se arman los algoritmos, o cómo armar un algoritmo. Y después está la teoría de complejidad algorítmica, que esto se ve en gestión de datos, y nos ayuda a determinar qué tan robustos son, y si se puede romper rápido o no. Así que bueno, como ven, este tema está buenísimo porque engloba un montón de cosas que vimos en la carrera, ¿no? Vimos geometría, vimos un poco de comunicaciones discretas, así que, bueno, abarca un montón de cosas. Y bueno, un poquito más profundizando en cada pilar, la teoría de la información, que van a ver en esta otra materia. Acá simplificadamente vamos a hablar de lo que más importa de este tema, para que se entiendan qué aplicación tiene. Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra, la idea era, lo que decía era, entre otras cosas, es medir la cantidad de información que tiene un mensaje, y esto se utiliza o se puede conocer gracias a lo que es esta teoría, ¿no? A través de la probabilidad. Sí, el PowerPoint, por supuesto, después lo subimos al aula, esto lo compartimos siempre. Y bueno, lo que se utilizó es, bueno, cuando vean la materia de comunicaciones van a ver que hay distintos algoritmos, funciones matemáticas para calcular la información. El más popular es Shannon, pero hay otros dos también. Entonces, bueno, lo que decía Shannon es que si vos tenés una pieza de información, por ejemplo, si yo les digo, bueno, hoy ya es un poco tarde porque ya se dieron cuenta, pero si les digo, chicos, chicas, mañana sale el sol, bueno, ustedes van a decir, obvio, Gaby, o sea, mañana sale el sol, o sea, no va a no salir el sol mañana. Entonces, ¿qué pasa? Eso es tan probable que pase, recuerden que acá juega mucho la probabilidad, es tan probable de que pase, es 100% probable que pase, a menos que, bueno, digamos 99,9, a menos que un meteorito destruya el sol. Es tan probable que pase que la cantidad de información que te provee ese dato que les acabo de dar es muy poco, porque es muy probable que pase. Y en cambio, si yo les digo, chicos y chicas, mañana llueven hamburguesas, a menos que vivan en el mundo de la película Lluvia de hamburguesas, es tan poco probable que pase eso, que lluevan hamburguesas, que ese dato que les di provee una gran cantidad de información. Es decir, lo que dice esta teoría es, a menor probabilidad de que pase un evento, mayor información tiene, en pocas palabras. Y bueno, se calcula lo van a ver, con el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de que pase un evento. Y uno de los conceptos más importantes de la teoría de la información es la entropía. La entropía que mide el caos, lo van a ver en varias materias esto seguramente, pero entre otras cosas, bueno, mide el caos, que en este contexto lo que mide es cuánta información me provee el mensaje cifrado del texto plano. Entonces, bueno, la entropía, como decía, ¿no? Es el caos, la incertidumbre. Entonces, lo que tiene que pasar es que en un texto cifrado nosotros queremos que este valor sea alto. Si no es alto, significa que del texto cifrado se puede obtener el texto plano. Y bueno, ¿qué es un valor alto? Bueno, la entropía se mide entre 0 y 8, o sea, si tenemos un valor cercano al 8, la verdad nunca vi que algo sea igual a 8, pero sí 7, algo. Entonces, bueno, si tenemos valores cercanos al 8,
eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y bueno, también esto se da mucho en el análisis de malware, ¿no? Esto lo vamos a ver en otra clase, pero adelantando un poquito. Si uno utiliza un programa para ver la entropía de un archivo, entonces si uno ve que la entropía de un archivo es muy alta, cercano a 8, entonces uno podría inferir que el archivo está ofuscado. Ofuscado significa que está empaquetado, por ejemplo, usando RAR o ZIP o alguno de esos otros programas que ustedes conozcan, o que esté cifrado. Y bueno, eso así sería. Después tenemos la teoría de los números, que bueno, sería el pilar de lo que sería lo que vemos en Profe, matemática discreta. Sí, sí, teniendo sí, relación con la anterior, una sí. vez en el lugar donde trabajo, bueno, se había atacado un ransomware que se llamaba 8 y cifraba todos los archivos tipo 8 y ofuscaba todo también. Puede ser que justo el nombre lo hayan puesto en relación a eso, hay un tipo de archivo que se llama 8. ¿E-I-T o A-I-D? No, No de 8 en inglés. Ah, 8, perdón. No, no tiene exacta relación con esto. Hay ransomware, hay de todos los colores que se te puedan ocurrir. Es algo generalmente que lo relaciona a ellos, ¿no? No es exactamente por la entropía, o nunca escuché que un ransomware haga algo porque, bueno, relacionado con la entropía. Pero interesante, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más en la clase de malware. Hacémelo acordar. Después voy a buscar qué familia era que ponía 8. O sea, ponía punto 8 en los archivos cifrados, o ponía la palabra 8. La palabra 8, punto Ah, 8. listo. Ese, la verdad no me acuerdo, así que después lo voy a buscar. Aprovecho para decirle a Martín Patiño que se mutee, creo que quedó desmuteado y a veces saltan algunos ruiditos. Así que gracias, sí, se podemos mutear, digo. Bien, bueno, de este tema. Bueno, los números enteros son lo principal, las estrellas de este concepto, y la teoría de los números lo que se utiliza, de nada, se utiliza para las operaciones de cifrado y descifrado. Entonces, bueno, hay muchísimos conceptos que están ahí listados en la presentación. No vamos a andar en ninguno porque, bueno, sería bastante largo. Esto seguramente lo van a ver en la materia criptografía, pero algo que sí me gusta mencionar cuando llega esta slide es, bueno, ahí ven que dice función de Moebius. Hay una película argentina de los 80 bastante buena que trata de subtes que desaparecen y habla mucho de Moebius, así que a veces uno dice, bueno, los conceptos matemáticos tal vez no aplican a la vida real, y bueno, hay una película ahí de los 80 argentina muy entretenida que la pueden buscar por ahí. Y después, bueno, respecto a Fibonacci es sumamente importante. Fibonacci se dice que es la clave de la naturaleza, o sea, Fibonacci se ve en los pétalos de los girasoles, en la forma de las escamas de las piñas, o sea, Fibonacci se encuentra en todos lados, y bueno, también van a ver que está mencionado en la película Código Da Vinci, y incluso una vez yo tenía un juego de celular hace muchos años del Doom para celular, y me llamó mucho la atención que para abrir una puerta te decía como pista que, bueno, tenías que introducir los primeros números de la secuencia de Fibonacci, y fue como, sirve para algo esto que vi. Así que bueno. Después tenemos em, el último pilar, que es la complejidad algorítmica, que, bueno, permite conocer la fortaleza del algoritmo, es decir, qué tan vulnerable es, ¿no? Por supuesto, hay algoritmos bueno, puede ser que tengan vulnerabilidad en términos computacionales, es decir, cuánto tardaría en romperse, y lo que pasa con este tema es que a lo mejor un algoritmo se demuestra que se rompe en 1.000.000 de años, pero si teóricamente, basado en cuentas matemáticas y esas cuestiones, se demuestra que en vez de 1.000.000 tardas 0,5 millones en romperlo, bueno, entonces
teóricamente hablando se dice que tal vez ese algoritmo se pudo romper o es vulnerable porque en vez de 1 millón te sale 0,5 millones y bueno, por más que en la práctica tal vez no sea viable, se habla en esos términos. Y bueno, ¿cómo se clasifica la criptografía moderna? Bueno, ahí como se ve en la pantalla, la criptografía se clasifica en cifrado de flujo, que puede ser de llave secreta o de bloque. Y dentro de bloque tenemos que puede ser de llave pública o de llave secreta, y dentro de la pública tenemos la exponenciación y la suma o producto, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. Entonces, bueno, el cifrado de flujo, voy a tratar de acelerar un poco para que no se haga tan extenso esta parte. El cifrado de flujo aplica cuando los datos viajan en tiempo real. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que son las conversaciones telefónicas, y la idea del cifrado de flujo es, por un lado, dividir el texto de a 1 bit o de a 1 byte de largo, que serían 8 bits, y por el otro lado, usar un generador de claves pseudo aleatorio que genera bits, y esto se lo conoce como nonce, que significa número usado solamente una vez, o number used only once. Y bueno, en este contexto de cifrado de flujo también lo van a ver escrito como IB o Initial Value. Y la idea es que justamente, bueno, se usa una vez, ¿no? Si no, si se reutiliza este valor, aumenta la probabilidad de descifrar, que es algo que nosotros queremos evitar a toda costa. Entonces, bueno, este número se combina con la clave, que tiene entre 128 y 256 bits de longitud, y para cifrar se aplica la operación XOR, o lo que se conoce como O exclusivo, entre los bits del texto plano y los bits que salen de esta combinación de llave o clave con el nonsense que les había mencionado. Entonces, bueno, ahí como ven en pantalla se ve cómo funciona todo esto que acabo de escribir. Y bueno, el cifrado de flujo entonces es una de las dos formas que tienen los cifrados simétricos para su funcionamiento, que bueno, los cifrados simétricos ya lo vamos a ver un poquito en una slide siguiente, pero se caracterizan por tener la misma llave para cifrar que para descifrar. Y como ejemplos de este tipo de algoritmo de cifrado de flujo, había buscado, por ejemplo, el A5, que tal vez no es tan conocido, pero se lo utilizó mucho en la telefonía GSM o 2G. También está el RC4, que se utiliza en TLS, y también el RC4 se utiliza mucho en malware. Y también está el Salsa 20, que, bueno, si leen informes de ransomware sobre todo, van a ver que varias familias de ransomware también lo han utilizado, el Salsa 20. Y bueno, dentro del cifrado de flujo hay dos tipos, uno que se llama stateful y otro basado en un contador. Y bueno, la diferencia entre ambos, sin ahondar demasiado al respecto, es la forma en la que calculan el flujo de llaves. Y un concepto importante acá es el tema de la pseudo aleatoriedad. El tema es que hablando computacionalmente, no existe lo que es la aleatoriedad. Hay muy pocas cosas en la naturaleza y en el mundo que son realmente aleatorias. Entonces, bueno, para que algo sea muy, muy cercano a lo que es ser aleatorio, se habla de lo que son los postulados de Golum, que bueno, básicamente hablan de la característica que tiene que tener un generador de claves para que parezca lo más aleatorio posible, considerando que bueno, no se puede llegar al 100% a tener eso. Y bueno, por otro lado tenemos el cifrado de bloque, que aplica tanto a lo que son algoritmos simétricos como algoritmos asimétricos, que vamos a ver un poquito después. Y acá la idea en el cifrado de bloque es dividir el texto plano en bloques, que pueden ser de 64 bits o de 128 bits. Por ejemplo, el algoritmo DES, que tal vez lo habrán oído escuchar, utiliza 64, y el AES, que seguramente lo habrán escuchado un poco más, tiene 128, y las llaves pueden ser de longitud 128, 192 o 256. Entonces,
por ejemplo, cuando vean en internet, que generalmente lo van a ver así, cuando vean AES 256, tengan en cuenta que no es que son 256 bits de bloque, sino que se está hablando del tamaño de la llave. Que lo más común es que vean 128 o 256. Y bueno, el cifrado de bloque lo que hace es rondas, donde cada ronda incluye operaciones de sustitución y permutación, como vimos en la criptografía clásica, principalmente el algoritmo AES se maneja así, y redes de Feistel, bueno, eso les recomiendo que lo googleen, son muy bonitas, y lo utiliza el algoritmo DES. Y que un algoritmo sea fuerte o considerado fuerte significa que la ingeniería inversa del sistema de cifrado, o lo que sería la determinación de las funciones de sustitución, permutación y red de Feistel que se llevaron a cabo en cada bloque, y también no solamente conocerlas, sino saber en qué orden fueron hechas, es virtualmente imposible. Y bueno, tenemos varios modos para cifrar. El pingüino de Linux en modo EBC, lo pueden googlear, es muy conocido, como pueden ver en la pantalla se ve de esa manera. Y bueno, justamente se usa para decir, bueno, el modo EBC te conviene no usarlo, hay modos más seguros, porque si no, bueno, vas a ver fácilmente la información y no te va a ayudar demasiado. Entonces, el EBC, el que vimos recién, el de, bueno, significa Electronic Code Book, que funciona así, ¿no? Cada bloque que se utiliza para que uno quiere cifrar, bueno, se cifra por separado. O sea, no depende para nada del anterior. Después está el CBC, el Cipher Block Chaining, que bueno, utiliza un vector inicial al cual se le aplica la operación XOR con el texto plano, y se aplica el algoritmo de bloque con la llave para tener el texto cifrado, y luego para lo que sería el siguiente bloque, como es una cadena, entonces, bueno, se utiliza el resultado de la operación que se acaba de realizar como input para la siguiente operación de XOR con la siguiente porción del texto plano. Después está el CTR, el counter mode, que sería como un EBC, pero que se le añade la funcionalidad de flujo, digamos, la funcionalidad de flujo, o sea que se le añade un nonsense y un contador que, bueno, supongamos que un contador podría empezar como un vector de ceros, y después para el siguiente bloque sería un vector de ceros con un 1 al principio, después con un 2 y así sucesivamente. Entonces, bueno, un vector de contador. Después tenemos también el OFB, que es el Output Feedback Mode, y que sería como un CBC, pero con flujo, similar al CTR, que es un EBC, pero con flujo. Bueno, también está esta variante con flujo. Y después hay otro que no puse, pero también existe, si lo ven por ahí, que es el CFB larga, que es Cipher Feedback, que bueno, sería como un OFB, pero toma el texto cifrado anterior para lo que sería el próximo bloque. Después, bueno, tenemos los sistemas de llave secreta, o también llamados sistemas simétricos, que, bueno, recuerden que pueden ser tanto de bloque o de flujo, y se caracterizan por usar la misma llave para cifrar y para descifrar. Y bueno, de todos los algoritmos que hay de ejemplo, el más conocido, el más utilizado es el AES. A veces van a tener, si es que analizan mal o en algún momento van a ver que también van a ver la palabra Riggindale por ahí en los algoritmos, en las funciones que se llaman. Y bueno, este AES es el más utilizado porque, ¿por qué? Pues no es por arte de magia o porque todos nos gusta, sino porque en el mundo criptográfico se hacen conferencias en los cuales se presentan algoritmos y, bueno, se someten a una competencia, y el que mejor, el algoritmo, el que mejor le vaya, que significa que tal vez no se pueda romper, o que cueste más, o que se lo ve suficientemente fuerte, robusto, entonces, bueno, ese es el que gana, entre comillas, la competencia, y es el que, bueno, se considera para su utilización masiva, ¿no? Entonces, en 2001, AES ganó
entiendo que tal vez sí hubo otras competencias después del 2001, pero este algoritmo sigue siendo sumamente relevante, y la verdad, si hay otro que haya ganado últimamente, lo desconozco, pero bueno, este es el más popular y por esa razón. Antes de ese estaba el DES, por eso también DES es tan conocido. Y bueno, como ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, WPA2, que es un protocolo que se utiliza en Wi-Fi, opera o utiliza el AES como método de cifrado, y también el AES se ve en OpenSSL, y bueno, por supuesto también OpenVPN, y también se ve en el protocolo IPsec, y que bueno, son todos protocolos que van a ver en redes, ¿no? Y también, por supuesto, se ven ransomware. Ransomware van a ver mucho, si es que leen noticias ransomware, que utiliza AES, y bueno, se refiere a este tipo de algoritmos que se maneja de esta forma. Después tenemos los algoritmos asimétricos, que solo pueden ser de bloque, y en este tipo de esquema, cada usuario tiene un par de llaves, en vez de tener una que cifra y descifra, tiene un par de llaves que se conocen como pública y privada. La privada no se revela, no debería revelarse, y la pública sí puede saberse. Sí. ¿Alguien tiene una duda? Ah, está bien, no importa. Bueno, entonces, dos llaves, la privada no se revela y la pública se puede revelar. Entonces, bueno, este tipo de algoritmos aplica una función trampa, que las funciones trampa son funciones matemáticas que el cálculo es sencillo de hacer, pero si uno quisiese calcular la función inversa, es muy complejo, casi tendiendo a imposible, siempre teniendo esa salvedad que las cosas eventualmente se rompen, pero bueno, casi. Entonces, bueno, no importa que se sepa la llave pública, porque la idea es que ni siquiera teniendo la llave pública vos puedas saber cómo se cifró por el uso de estas funciones, como decía. Entonces, bueno, como ejemplo, van a ver en criptografía, se habla mucho de Bob y Alice, son nombres muy comunes, así que bueno, por ejemplo, si Bob le quisiese mandar un mensaje a Alice y que nadie más lo vea, ni nosotros ni nadie, entonces lo que va a hacer es Alice le va a mandar primero a Bob su llave pública. Es como, imagínense si tuviesen una caja que se le pueda poner un candado, imagínense que es como que Alice le manda a Bob una caja abierta con un candado, abierto, y todos lo podemos ver. Está la caja, sabemos la forma, la marca del candado, sabemos todo. Entonces, bueno, Alice le manda la llave pública a Bob. Lo que hace Bob es el mensaje que quiere mandar, lo cifra con esa llave pública de Alice. Entonces, si volviera a la analogía de la caja, sería como que Bob agarra el papel en el cual escribió el mensaje, lo deposita en la caja y le cierra el candado que le había mandado Alice. Y bueno, si se la ponen a pensar, el candado, o sea, bonita es la llave de ese candado. Y en este contexto, esa llave sería la llave privada de Alice, que por supuesto Bob no la tiene, Bob solamente tiene la pública. Entonces, bueno, por eso solamente teniendo, sí, o sea, sí, por supuesto el algoritmo es lo suficientemente robusto, solamente teniendo esa llave privada de Alice es la única forma en la que se podría abrir ese candado para ver el mensaje de Bob, o hablando más de criptografía, sería que la única forma de descifrar el mensaje cifrado con la llave pública de Alice sería utilizando la llave privada de Alice, que ¿quién la tiene? La tiene Alice. Por eso no se puede compartir, la tiene que tener ella sola, si no pierde toda la gracia. Y bueno, ¿qué conceptos aparejados tenemos con lo que sería este tipo de sistemas? Bueno, tenemos lo que se conoce como firma digital. La firma digital es un mensaje firmado con la clave privada del remitente o emisor, que bueno, este mensaje
debería poder ser verificable por cualquier persona que tenga acceso a la llave pública de dicho remitente. Recordemos, la llave privada no la debería o no la puede tener nadie, solamente la persona que es dueña de esa llave, pero la llave pública sí se puede compartir. Entonces, bueno, cualquiera que tenga acceso a esa llave pública o que la conozca, bueno, puede verificar un mensaje firmado con firma digital. Y bueno, ¿eso qué haría? Que lo que trataría de demostrar eso es que ese remitente o emisor que nos envió ese documento con una firma digital y que es el único que tiene la llave privada, entonces bueno, es la única persona que se puede asociar con esa firma. Entonces, bueno, las firmas digitales sirven para tratar de asegurar, siempre trato de hablar con palabras en esos términos no tan directas, porque bueno, puede suceder que tal vez en algún caso no se dé así, pero se trata de asegurar que el mensaje no fue alterado, porque bueno, si uno logra o lograse manipular el mensaje que quería transmitir el emisor, entonces se modificaría el resultado del algoritmo aplicado al mensaje, con lo cual, bueno, la firma digital no concordaría con lo que se envió, y bueno, ahí uno se daría cuenta de que el mensaje fue adulterado, y bueno, sirve para garantizar, si se quiere, la autenticidad del mensaje. Entonces, ¿cómo funciona? Así como para entender un poco mejor, si uno tiene un documento que quiere firmar, y le aplicamos un algoritmo de hashing al documento, que hashing lo vamos a ver un poquito más adelante, igual ya lo deben conocer. Entonces, lo que hacemos es crear una huella digital. O sea, le aplicamos un algoritmo de hashing a un documento y eso crea la huella digital. Y luego lo que se hace es, a eso se le aplica la llave privada, o sea, el emisor cifra eso que mencioné antes, con lo cual la firma queda compuesta por lo que sería la huella digital y la llave que se utilizó para cifrar, y bueno, eso se lo aplica al documento. Y si alguien quisiera verificar si yo mandé el documento, lo que tiene que hacer es tomar el documento firmado que muestra qué huella digital tiene ese documento, que sería el resultado del algoritmo de hashing sobre el documento, y luego toma el documento propiamente dicho y obtiene el hash del documento. Entonces, el hash que obtuvo más el hash que venía con el documento tendrían que coincidir. Y bueno, eso es lo que se trata de hacer para comprobar. Luego tenemos los certificados digitales, que esto tal vez les sea más común en su vida diaria, que bueno, son archivos que contienen datos de una entidad, que puede ser una empresa, por ejemplo, y están asociados a la llave pública de esa entidad. Por supuesto que, bueno, se asume que dicha entidad tiene la llave privada correspondiente a esa llave pública que se encuentra en el certificado. Entonces, bueno, en este contexto existe algo que se llama autoridad certificante, que es una autoridad de suma confianza, como bueno, puede ser empresas grandes como Google y otros, que validan que los certificados digitales sean de la entidad que dice ser. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que en realidad todo este sistema se basa en un sistema de confianza. O sea, nosotros confiamos en que Google nos diga que tal entidad es confiable, entonces por eso nosotros confiamos. Y bueno, como vimos recién un poquito en la slide anterior, las huellas digitales consisten en la aplicación de un algoritmo de hash, y acá también se usa el concepto de huella digital y se aplica a la llave pública. Entonces, bueno, como las huellas digitales son más cortitas, se utilizan mucho para autenticar
una llave pública que tal vez sería mucho más grande, y actualmente, como deben saber, van a ver los certificados, si ven la especificación del certificado, van a ver que dice SHA-2 como algoritmo de hashing para la huella, porque hace varios años atrás, ya no me acuerdo si 2017 o 2018, se habían encontrado problemas en el algoritmo SHA-1, entonces de repente empezaron a decir, bueno, si las entidades no cambian sus certificados para tal fecha, entonces a partir de esa fecha sus páginas web se van a mostrar como no seguras. Entonces, bueno, salieron masivamente a modificar los certificados para que se pueda cumplir con esto. Después tenemos, yendo más a lo futurista o actual futurista, se podría decir, porque hay bastantes aplicaciones ya, tenemos un poquito de criptografía cuántica, que bueno, la idea es que sepan que existe. Por supuesto no somos expertos en la temática, pero sí queríamos contarles un poco de qué se trata. Bueno, básicamente se basa este tipo de criptografía en mecánica cuántica, y lo que sucede es que si alguien espía durante este proceso, durante la creación de llaves, entonces ese hecho alteraría el proceso, y esta es una de las características principales que tiene este tipo de criptografía, es decir, que se puede saber o se puede dar cuenta uno si alguien interfiere en el proceso. Entonces, bueno, también se dice que debido al poder de cómputo que tienen las computadoras cuánticas, cuando se estabilicen, porque hay un montón de proyectos hoy en día de Google, de IBM, de diferentes gobiernos, y anda a saber de quién más, cuando todo eso se estabilice y efectivamente se pueda masificar, bueno, vamos a tener que salir corriendo a cambiar todo, porque supuestamente la criptografía cuántica, como tiene tanto poder de procesamiento, en vez de tardar 1.000.000 de años en romper algo de criptografía moderna como la conocemos ahora, tal vez se tarde en 4 horas, porque bueno, por el poder que tendrían estas máquinas, o que tienen. Entonces, bueno, se dice que se rompería todo, con lo cual, bueno, ya hace varios años igual se viene hablando de criptografía cuántica, y de criptografía también postcuántica. Bueno, acá, por ejemplo, había encontrado una noticia a la derecha que salió el 10 de octubre de 2019, y bueno, esta noticia que decía la criptografía cuántica puede romper la seguridad de Internet y hacerlo inservible, en ese momento causó un poquito de revuelo, causó un poquito que el valor de Bitcoin baje, pero bueno, eso fue previo, tengan en cuenta, fue previo a que Elon Musk empiece a tuitear, y ahora encima es dueño, así que vamos a ver que va a causar estragos, pero bueno, eso se dio en ese momento. Y después algo que muy actual, que lo compartí el otro día, es esta noticia de que dicen que, bueno, OpenSSH va a implementar, o implementó en su último update, criptografía postcuántica, así que bueno, los invito a leerlo. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de ataques cuando vimos Beginner. Vamos a hablar un poquito más. Entonces, bueno, uno de los más conocidos, o que tal vez les es más familiar a ustedes, es el de la fuerza bruta, que bueno, es probar hasta que salga, básicamente. Vamos a probar con el valor 1, con el valor 2, con el valor 3, y así sucesivamente hasta que salga. Por supuesto, bueno, tiene sus dificultades, por ejemplo, el costo y el tiempo. Muchas páginas y muchos software implementan, por ejemplo, un sistema de que, bueno, si tardás si usas 3 intentos, entonces al cuarto te bloqueo por 10 minutos, y así para evitar este tipo de ataques, ¿no? Pero bueno, existen, y hay un montón de sistemas que no implementan ningún tipo de seguridad para evitarlos, así que siguen siendo efectivos. Después, bueno, tenemos los ataques analíticos, que lo que hacen es tratar de bajar la complejidad de lo que costaría romper el algoritmo, ¿no? Entonces, lo que decía antes de, no sé, si tenés 1.000.000 de años que se tarda a romper algo, bueno, bajarlo a 0,5, lo que sería romperlo teóricamente. Después están los estadísticos,
que bueno, los estadísticos tienen que ver con lo que había mencionado un par de veces de la frecuencia de distribución de los valores, y después los ataques de implementación que también son sumamente usados y conocidos, que bueno, en vez de atacar el algoritmo en sí, atacás cómo fue implementado, o sea, tal vez no puedes romper el algoritmo AES o RCA o ninguno de esos, sino que atacás, bueno, qué librería se usó que tiene una vulnerabilidad de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? De memory, algo, y bueno, atacás eso, no atacás el algoritmo. Entonces, bueno, había pasado una charla que me quedó grabada de laico, en la cual habían encontrado una vulnerabilidad en el algoritmo, perdón, en la implementación que utilizaran en una solución de SAP, y lo que había pasado es que el vector inicial, en vez de haberlo usado con valores, era un vector de todos ceros, entonces era como que ni existía, o sea, si vale todos ceros, no, cuando bueno, uno aplica la operación XOR, no produce ningún efecto, con lo cual a través de ese error de implementación podían, bueno, creo que en ese caso había sido que podían acceder a los sistemas. Después tenemos otros tipos de ataque, por ejemplo, el ataque de solo texto cifrado, que bueno, como dice, el atacante solo dispone de texto cifrado y con eso trata de sacar información sobre el texto plano. Esto es lo que decía antes de la entropía. Después está el ataque de texto plano conocido, donde el atacante, bueno, dispone tanto del texto cifrado como del texto plano correspondiente, y lo que trata de hacer es obtener de alguna forma la clave para descifrar otros mensajes. Después está el ataque de texto plano elegido, donde bueno, el atacante puede obtener textos cifrados para textos sin formato arbitrarios, y después está el texto cifrado elegido, donde el atacante puede tener el texto en claro correspondiente a cualquier texto cifrado que elija, ¿no? Queda poquito ya. Bueno, algoritmos de hash, van a ver que hashing, hashes, pero en realidad se los considera algoritmos criptográficos de una vía, porque bueno, hay toda una discusión con esto, ¿no? Muchos hablan de que la criptografía debería, que los hashes no son criptografía, porque en realidad la criptografía debería ayudarte a recuperar el texto claro, y lo que hacen los hashes es justamente que no te permiten eso, pero bueno, a pesar de todo, se los considera algoritmos criptográficos de una vía, y una vía significa justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? Que vos tenés una salida, o sea, vos tenés un texto claro o algo que quieras procesar. Lo procesás y obtenés una salida. Bueno, desde esa salida no podés volver para atrás, es decir, no podés, darle un tipo de procesamiento para volver a la entrada original. Y lo que tienen de característico los hashes es que, bueno, tienen una salida de tamaño fijo independientemente de la entrada. Es decir, si uno le da un disco rígido, entero, o sea, hablando de forense, ¿no? Uno puede hacer una copia de un disco y sacarle un hash. Bueno, si uno le da ese input, o le da una string, o le da un hola mundo, le da un archivo, le da lo que sea, bueno, el resultado, independientemente de la entrada, va a ser de tamaño fijo. No va a ser, o podría o no ser igual, pero va a ser de tamaño fijo, tipo, por ejemplo, los algoritmos más conocidos o que más se utilizan aún hoy en el mercado, por ejemplo, tenemos el MD5, que está cayendo bastante en desuso, pero sigue sosteniéndose. Ese tiene una salida de 128 bits. El SHA-1 una salida de 160 bits y el SHA-2 una salida de 256 bits. Por supuesto, bueno, de SHA-2 van a ver que en realidad se habla de familia de SHA-2, o sea que podría o no ser de 276 bits, pero en general se lo considera con ese valor. Aquí dice, siempre probabilidad de colisión que frente a distinto input un output. Sí, y lo vamos a ver en un par de slides adelante, ahí lo abarco eso. Entonces, bueno,
hay propiedades, las propiedades, por ejemplo, la unidireccionalidad, que es lo que había ya mencionado, que es de una vía, la compresión, que es también lo que había mencionado, que no importa si le das un disco, una string o lo que sea, lo va a comprimir hasta sacar un resultado de tamaño fijo. Después está la facilidad de cálculo, que significa que, bueno, son rápidos y funcionan de esa manera. Y la difusión, que significa, esto es algo que solamente han anotado, que si modifican un solo bit de la entrada, el hash de salida debería cambiar más del 50%, debería cambiar de forma que no se parezca al hash anterior. Y bueno, por supuesto, hay varios algoritmos hoy en día dando vueltas, hay algoritmos que bueno, puede ser sea, que se utilicen para otros fines, como para buscar similitudes entre distintas cosas. Entonces, en esos casos, bueno, es posible que sí vean cierto parecido, pero en realidad las propiedades de los hashes son estas. Y bueno, ¿en dónde se aplica? Como habíamos visto en otra clase con Mati, se aplican contraseñas porque, bueno, eso lo vamos a ver en un par de slides, así que no voy a andar ahora. Se aplica también la firma digital, como le había dicho cuando se hace lo de la huella digital. En la integridad, cuando, por ejemplo, cuando uno analiza malware, lo primero que hace es sacarle el hash al archivo y bueno, con eso lo trata de identificar y hablar en esos términos, y también en la autenticación. Y como bien decía nuestro amigo en el chat, bueno, los siempre y los nunca trato de evitarlos, pero bueno, los algoritmos pueden sufrir colisiones. Ahora, si se conocen o no es otro tema. Por ejemplo, que según hasta donde yo recuerdo y leí, el SHA-2 por ahora no se encontró colisiones, pero no significa que tal vez mañana o pasado mañana se le encuentre. Entonces, bueno, los algoritmos pueden sufrir colisiones. ¿Qué significa colisiones? Es que vos tengas dos entradas distintas, por ejemplo, le doy un archivo y le doy una string hola mundo a un mismo algoritmo de hashing, y teniendo esas dos diferentes entradas me produzca el mismo resultado de salida. Entonces, eso no debería pasar. No puede pasar. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de colisiones. Las colisiones simples, que bueno, es eligiendo una entrada específica, que no se encuentre otra relacionada, que bueno, cuando aplicamos el algoritmo, ambas entradas coincidan en el resultado. Y después está la colisión fuerte, que es que elijamos arbitrariamente dos entradas que al aplicar el algoritmo del mismo resultado. Respecto a si la computación cuántica llega a la colisión más rápido, lo que hace la computación cuántica es, bueno, yo lo trato de explicar lo más simple posible como yo lo entiendo, ¿no? Es que se crean múltiples procesamientos en simultáneo y en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, o sea, uno en este contexto podría utilizar esa fuerza de procesamiento para encontrar colisiones más rápido, y bueno, veremos si funciona. Por ejemplo, en MD5 hace muchos años se encontraron colisiones, con lo cual el M5 se dice que está rotísimo, o sea, o que no se debería, o que no se aconseja su uso, porque justamente tiene ese problema bien marcado, pero se sigue utilizando, por ejemplo, bueno, para esto que le decía, ¿no? Para identificar malware. ¿Por qué? Porque la verdad que no importa. O sea, no importa que puedas tal vez conseguir dos archivos con el mismo hash, porque, bueno, tampoco es algo que pase tanto, ¿no? Pero sí para otros usos, tal vez, por ejemplo, no sé, para guardar contraseñas, y sí, ahí no se prohíbe su uso. Después el SHA-1. El SHA-1 hace menos años, la verdad que no me acuerdo cuánto ya, pero supongo hace entre 2016 y hoy, se encontró SHA-1 que también se podían encontrar colisiones, y según recuerdo, porque yo siempre me olvido las cosas, pero si mal no recuerdo, cuando leí el tema de las colisiones de SHA-1, lo que habían logrado hacer, no me acuerdo si Google o Microsoft o una de esas empresas grandes, es poder crear documentos que, o sea, hicieron un programa que genera un documento y adentro del documento tuviese el hash SHA-1 del archivo mismo. O sea, grabaron el SHA-1 adentro del archivo mismo. Entonces, cuando sacabas el SHA-1 del archivo, coincidía con su interior. O sea, era bastante, nada, bastante divertido.
Y bueno, algunos otros conceptos que van a ver por ahí. Respecto a las colisiones, nada, es esto, ¿no? Que si en la colisión simple lo que sería es que si vos elegís una entrada específica, que no puedas encontrar otra que si vos aplicás el algoritmo a una entrada, y a la entrada 1 y la entrada 2, te coincidan el resultado, y la colisión fuerte es que es similar, ¿no? Pero en vez de elegirlo sería, elegirlo de forma arbitraria que nos dé el mismo resultado. O sea, nada, es un detalle bastante sutil y no te preocupes, no entra el examen. Sí es algo que vas a encontrar en internet, por eso lo ponemos acá como para que estar alineados con lo que uno puede ver, pero no te preocupes. Generalmente cuando veas el tema vas a ver que hablan de colisiones, nadie se gasta en decir, esta es una colisión fuerte o una colisión débil, pero bueno, básicamente tiene que ver con eso de la elección de las entradas. Bueno, conceptos que van a ver por ahí. Entonces, si quieren guardar una contraseña, como hemos visto en otra clase, obviamente la quieren guardar en una base de datos para poder después que los usuarios se autentiquen, no van a guardar la contraseña en texto plano en la base, sino como habíamos visto con Mati, es muy probable que se utilicen hashes, ¿no? Los hashes de las contraseñas. Pero tampoco, si se quiere, vamos a guardar el hash, porque como también vimos con Mati, hay rainbow tables, hay diferentes ataques que se pueden utilizar para descubrir cuál sería esa contraseña. Entonces, lo que vamos a tal vez utilizar es que a la contraseña le agregamos algo que se conoce como sal, que se la pega a la contraseña. ¿Y qué pasa? Cuando pegamos, supongan la contraseña es QWER 1234, entonces le aplicamos una sal que sea, no sé, Kinder, porque justamente estoy viendo algo, entonces le aplicamos una sal o un valor, puede ser un valor más pequeño, y bueno, lo que vamos a ocasionar con eso es que el hash cambie por completo, ¿no? O sea, no es lo mismo el hash que va a ser de la contraseña propiamente dicha que de la contraseña a la cual le sumamos una sal. Entonces, bueno, si alguien quisiese, no sé, hacer un ataque de contraseñas conocidas, se le dificultaría mucho porque justamente tendría que saber la sal para combinarla con la contraseña para poder realmente obtener el valor válido, ¿no? Y después está la pimienta, que utiliza un solo carácter, y bueno, recuerden que, como decía recién, ¿no? Que los hashes cambias un solo bit y se altera significativamente, así que con esto es suficiente para que sea difícil, pero bueno, la idea es que no se conozca, sino sería tal vez mucho más fácil de descubrir. Si, si hay sales muy usadas, la verdad, sinceramente, no me puse a investigar. Supongo que sí las habrá. Supongo que alguien se habrá puesto a ver eso, pero no lo vi, la verdad. Después dice, ¿cómo para probarla en combinatorias con la paz también más usadas en una reunión? Claro, o sea, eso sería más o menos de la mano de lo que preguntaron recién. ¿Se podría hacer? Sí, no sé si alguien lo habrá hecho, yo supongo que sí, porque siempre hay alguien que hace las cosas antes que uno, o en general, así que seguramente alguien se habrá puesto a ver eso. Y después, bueno, tenemos la semilla, que si no los dejo como tarea para el hogar, que investiguen eso. Tenemos la semilla, que tiene que ver con el tema de cifrado de flujo que vimos antes, y sería, está relacionado con, bueno, qué tomas de referencia para iniciar el cálculo de lo que sería el número pseudo aleatorio. Después, bueno, ya llegando al final, tenemos la esteganografía que habíamos visto al principio de la clase, que bueno, consiste en ocultar mensajes en fotos, en audios, en videos, también en
como hizo la mamá de Homero, no sé si se acuerdan el capítulo en que le deja mensajes en noticias relacionadas con comida, y Homero se pone a ver la primera letra de cada párrafo y se da cuenta que la mamá le mandó un mensaje, hasta que, bueno, Marge lo reta y le dice que no lo vea más, que se está volviendo loco. Pero bueno, sí, muy buen capítulo. Y bueno, también, bueno, hay CTFs que utilizan la esteganografía, que bueno, vamos a ver tal vez si se puede en la clase de laboratorio. Y bueno, la estenografía es sumamente usada en por lo menos lo que es el malware, en otros contextos también. Y bueno, acá hay algunos ejemplos de varios ataques que lo aplican. Esta slide la mostraron en la EcoParty en el 2020 o 2021, si mal no recuerdo. Pero bueno, fíjense que, bueno, si bien pueden o no conocer estos ataques o estos nombres, utilizaban bastante fotos, en general usan fotos, pueden usar tal vez otras formas, pero en general son fotos que bueno, aplican la esteganografía y pueden esconder hasta código malicioso. ¿Y cómo funciona para hacerlo un poquito más tal vez práctico? Bueno, es bastante imperceptible. Y acá está el ejemplo. Fíjense si nosotros tomáramos un píxel de esta imagen, si mal no recuerdo es el logo de Python. Un píxel, bueno, está conformado por 3 colores, ¿no? RGB, rojo, verde y azul. Entonces tiene una cierta distribución de bits que representan cada uno de estos colores. Entonces, en este caso del ejemplo, el rojo será 1, 1, 1, 1, 0, 1, y así sucesivamente, y con eso se representa ese bit, considerando cada color. Y bueno, a la derecha, por ejemplo, se ve que uno quiere enviar un mensaje que sería tux, que si mal no recuerdo es el nombre del pingüinito de Linux, y lo que hace primero, lo que trata de hacer es pasarlo a el correspondiente código ASCII y luego lo pasa a código binario. Entonces, lo que hace a continuación es, bueno, separarlo en ternas. ¿Por qué en ternas? En 3, porque tenemos los 3 colores RGB. Entonces, bueno, lo separas en ternas y lo que se hace es, se esconde la información que sería esa palabra tux en el mensaje, perdón, en la foto, haciendo una operación XOR solamente con el último bit de cada píxel que uno elija. Tal vez elige el píxel empezando del primero a la izquierda, el más arriba de toda la foto, y así hasta que cubra el mensaje que quiera enviar, o no, puede empezar desde otro valor. Y bueno, como pueden ver, lo que se hace es, si el píxel original es, supongamos, 1, 1, 1, y se quiere combinar con la información 0, 1, 0, hay 2 formas. O, como decía, se aplica la operación XOR, o, más simple todavía, lo que se hace es simplemente modificar, o sea, pisar los píxeles originales, que son 1, 1, 1, con la información que es 0, 1, 0. Entonces uno puede tener esas dos alternativas. La alternativa que ven en la pantalla sería pisándolo, y otra alternativa sería aplicando la operación XOR, tal vez para hacerlo un poco más difícil. Pero cualquiera de las dos son válidas. Entonces, si se fijan los colores, por supuesto, a nuestros ojos es imperceptible la diferencia, pero un software sí lo podría notar. Ahí, el último bit es el menos significativo para que no cambie mucho el color, ¿no? Yo estimo que sí. Creo que si cambias los primeros bits, me parece que es mucho más notable el cambio de color. No lo probé, la verdad, pero me parece que tu lógica es adecuada. Y bueno, ¿cómo es el estegoanálisis? O sea, ¿cómo se rompe la esteganografía o cómo se descubre el mensaje escondido? Bueno, depende, ¿no? ¿Qué significa depende? Depende del medio que se utilice y de lo que se escondió. Por ejemplo, si utilizan una foto y utilizan la esteganografía de la forma en la que lo mostré recién, y la verdad que eso es muy probable que salga
con un programa de software, no con ustedes viéndolo con sus propios ojos. Pero hay otros tipos de forma de esconder, por ejemplo, no sé, habrán visto que hay fotos de fotos, que hay una foto pequeña que si le hacen zoom a una foto grande se dan cuenta que en realidad está formada de fotos pequeñas. Bueno, eso, si alguien escondiese algo de esa forma, uno lo ve a simple vista, porque le hace zoom y listo. Hay algunas formas de descubrir los mensajes que son haciendo eso, ¿no? Acercándose. Pero, como decía el ejemplo anterior, no, hay otros que son con software, entonces es una combinación. Hay, por ejemplo, los de audio, y bueno, los de audio son complejos, es muy probable que la mayoría salga utilizando estos, algún tipo de software que lo pueda analizar, pero bueno, también dependiendo de cómo es el mensaje, uno tal vez, no sé, si se transmite algo en código Morse o escondido en una canción, bueno, habría que ver, ¿no? Habría que ver si escuchando tal vez los compases o algo, uno podría darse cuenta, así que nada, hay distintas formas, distintos tipos de realizar la escenografía, con lo cual, bueno, hay que ver en cada situación. Y listo, y con esto terminamos la clase. Espero que no se haya hecho muy larga. Por supuesto, bueno, hay muchas cosas que quedan afuera y que está bueno que las conozcan y las lean. Por ejemplo, lo que es, solamente muchos de ustedes les interesa todo el mundo de los Bitcoin, de las monedas virtuales y todo eso. Por supuesto, utiliza algoritmos de criptografía, así que bueno, nada, lean, busquen y métanse que bueno, que aplica todo y que es muy interesante también. No sé si queda alguna duda. Solana. Buenísimo, Gaby. Muchas gracias. Muy buena clase. No sé si quedó alguna duda del trabajo práctico. Si alguno tiene duda del trabajo práctico o de la clase o de lo que sea, es el momento. Ahí preguntan si vamos a evaluar los ejemplos que di de criptografía. En el sentido del algoritmo de cada uno. Por ejemplo, no sé, que te diga, no sé, ATBash utiliza, no sé, sustitución monoalfabética, sustitución no sé qué. Eso no, es probable que no lo hacemos, pero bueno, vamos a ver cómo nos levantamos, ¿no, Mati? No, Sí, no, no, que en general no somos tan malos con las preguntas del parcial, no vamos a ir tal cual. específicamente a que se aprendan los algoritmos, sí conceptualmente para qué sirven o diferencias entre Exacto, las llaves, asimétrico, simétrico, cosas más particulares, dar algún ejemplo de algún algoritmo, pero no vamos a ir a la especificación, al detalle de cómo se implementa cada algoritmo, ni a la parte matemática. Para eso tienen la materia electiva de criptografía, que ahí profundizan un tal poquito cual. más, pero no somos tan malos. Somos un poquito malos, pero no tan malos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una consulta. ¿El parcial va a ser así, solamente teoría a desarrollar, nada de práctica? ¿O también va Va a a haber una haber, parte de práctica? sí, hay práctica, pero no van a tener que desarrollar nada. Todavía no nos metimos mucho en la práctica, porque todavía no hicimos los laboratorios. La parte práctica va a estar más enfocada en laboratorios y un poquito de trabajo práctico, pero no van a tener que desarrollar nada, ningún código ni nada, sino que le podemos poner algún escenario de ataque o algo del top 10 de OWASP y que tenga que decir como cosas más orientadas a lo práctico, pero no es que van a tener que desarrollar algún exploit o cosas así en el parcial. La semana que viene tenemos el primer taller, ¿no? ¿Cómo? Se escucha medio bajito. La semana que viene es el primer taller, ¿no? Sí, vamos a hacer un cambio de cronograma. Vamos a cambiar la clase que viene por la de seguridad en redes y la otra vamos a hacer el laboratorio, porque el laboratorio tiene mucho de seguridad en redes y sin darme cuenta en el cronograma hicimos al revés. Entonces, mejor vamos a hacer primero la clase de seguridad en redes y después la clase de laboratorio, así que en 2 semanas vamos a tener
el laboratorio. Después lo actualizo igual en el aula virtual, así les queda a todos actualizado, pero vamos a hacer ese enroque por un tema de que se entienda más la teoría y no tener que explicar la teoría durante el laboratorio y ir más directamente a la práctica en el laboratorio, solo por eso. Perfecto. Excelente. El laboratorio todo sería virtual. Sí, es todo virtual, hay máquinas virtuales que le vamos a pasar, tienen que ir instalándolas. Ya la semana que viene también le vamos a ir pasando las máquinas virtuales para que se las descarguen, la instalen, un Kali básicamente es, y ya les vamos a dar las consignas. Así, sobre todo, lo más importante de la máquina virtual es que tengan conectividad de su máquina física a la virtual, que puedan llegar haciendo un ping o de la manera que sea. Pero eso, básicamente, antes del laboratorio van a tener que tener su máquina virtual, que tengan conectividad entre la física y la virtual, y ya con eso alcanzaría para arrancar con el laboratorio. Porque si no, después cuando empezamos el laboratorio empiezan con los temas de problemas de conectividad, que no puedo hacer ping a la máquina, que no se llega. Entonces, por eso una semanita antes le damos tiempo para que se vayan configurando todo y cuando arranquen el laboratorio puedan seguirlo, porque si no, a veces como que se traban en la parte de configuración y nosotros arrancamos y después se pierden el hilo. Van a tener igual tiempo para hacerlo después con tiempo en sus casas, pero lo ideal es que lo vayan siguiendo durante la clase. ¿Alguna otra pregunta? Creo que acá en el chat dijeron que se retrasaron con la entrega del TP, si pueden subirlo igual. Sí, súbanlo igual, traten de no atrasarse mucho más. Lo ideal es hasta 5 días de retraso en total entre todo el trabajo práctico, pero bueno, súbanlo igual y no pasa nada. No somos, como dijimos, somos malos, pero no tan malos, así que mientras que hagan el trabajo, nosotros lo hacemos más que nada para darles un seguimiento y que vayan avanzando, pero si se retrasaron un poco la primera entrega, no pasa nada. Mándenla igual. Una cosita. Nosotros tuvimos un temita para decir qué vulnerabilidad hacer, porque medio como que, o sea, nos pusimos a investigar todo el CV y el topic de logos y todo, y medio como que nos costó bastante definir algo. Eh, pero nada, como que ya tenemos una, que ya mandamos todo el entregado, ¿no? Pero medio como que no sabemos si eso sirve o no. O sea, tiene links, tiene hasta un exploit, justo la que mandábamos todo, ya medio como de ejemplo, pero no sé. Sí, ¿Qué sería definitorio? Perdón, sí. ¿Cómo? ¿Qué sería qué? ¿Qué sería definitorio? Decir, bueno, esta vulnerabilidad esto, se hace y va. Nosotros lo que hacemos para, digamos, ver si es viable o no, es ver la complejidad sobre todo de la vulnerabilidad, porque si es muy compleja, por ejemplo, hay algunos grupos que mandaron una vulnerabilidad de buffer overflow de un programa, un Adobe, por ejemplo, que no está el código disponible y van a tener que reversear el Adobe para encontrar la vulnerabilidad. Si es muy complejo, nosotros le decimos no se manden por ahí porque sabemos que no van a llegar. eh, entonces, orientamos un poquito para que vayan por el lado web, que son un poco más sencillas las vulnerabilidades y más fácil de encontrar y que tengan código disponible también es importante para poder entender la vulnerabilidad. Y como que son varias cosas, con la experiencia uno va sabiendo por dónde va y dónde no va. Por eso nosotros le decimos que elijan varias y nosotros le decimos si están bien o no, pero básicamente es que sea algo web, por eso le decimos que sea el top 10 de OWASP, eso simplifica un poco el trabajo, que exista código fuente que se pueda buscar, que tengan acceso, que tengan detalle de la vulnerabilidad y que tengan detalle del exploit como ideal. Ya con tener detalle de la vulnerabilidad es un avance, y si tienen el exploit disponible, mejor todavía, porque muchas veces también pasa que tienen el exploit disponible, pero no es que copian, pegan y funciona de una, sino que van a tener que renegar un poquito con eso. Pero eso va a ser en instancias finales del trabajo práctico, no necesitan validar el exploit ahora, pero sí es importante que tengan información técnica de qué es la vulnerabilidad, porque a veces dicen,
Sí, hay una vulnerabilidad de SQL Injection en tal módulo de esta aplicación, pero eso es todo lo que dice la vulnerabilidad, entonces van a tener que casi empezar desde cero a investigar eso y se les va a complicar también. Entonces, lo que les recomiendo, si el grupo de ustedes les dije que ninguna de las vulnerabilidades era viable, que busquen más de una alternativa como opciones, por las dudas. No busquen una sola, sino que busquen de nuevo dos o tres, por lo menos, para de última, si descartamos una, poder ir con otra y darle feedback de cuál es la que más va orientada a que lo van a poder completar el trabajo. Ah, buenísimo. No, por suerte nosotros fuimos con lo que decís, así que creo que vamos tranquilos con eso. Bien, buenísimo. ¿Cómo es? ¿Algún otro grupo que haya tenido, que tenga dudas? Hay varios que, hubo creo que uno solo que estaba muy bien encaminado, y el resto como que venían algunos bien, otros más o menos, pero le fui dando feedback ahí en el aula virtual en los comentarios. Igual si alguno no llegó a entender o quiere profundizar algo de los temas, me avisa y lo vemos, no hay drama. Eh, Bien, ¿alguna otra duda, pregunta antes de cerrar?